Hola, buenas tardes. Vamos a grabar esta reunión, entonces les vamos a contar el contenido de esta guía. ¿Sí? Ahí les comparto la pantalla. Y se incorpora recién Adriana. Ahí voy con la pantalla de vuelta. Ahí voy. Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todas, gracias por estar. Como ya lo hablamos en la clase anterior con la hermana Valeria, lo presentamos. Durante este proceso durante este tiempo, de acá hasta fin de año, vamos a trabajar las dos materias juntas, ¿sí? En la clase anterior presentamos cómo lo vamos a hacer y tenían una pequeña actividad que hacer para ahora, ¿bien? Hoy en la clase pasada presentamos que vamos a trabajar la cultura, la comunicación y la fe vista en 3 siglos, ¿sí? En 3 siglos totalmente diferentes. Y de esos 3 siglos vamos a trabajar a 3 mujeres de ese siglo que veamos para ver cómo era el rol de la mujer y cómo se comunicaba, cómo era el rol comunicador tal vez de la mujer que eligiéramos por cada siglo. Pero para empezar a trabajar vamos a conocer, vamos a interiorizarnos y vamos a hacer como que vamos a pintar un cuadro para saber dónde estamos parados en cada uno de los siglos, ¿sí? Hoy empezamos con el siglo I y vamos a conocer las características sociales de ese siglo, ¿bien? Para saber cómo vivía la gente, cómo se comunicaba, cómo era políticamente, bien, la sociedad en ese momento. Bien, a ver, piden las chicas que apaguemos los micrófonos para que se escuchen bien. ¿Quién tiene? Anto, ¿puedes cerrar el micrófono? Ahí está. Sí, profe. Gracias. Bueno, vamos al siglo I, vamos a trabajar ahora el siglo I, ¿sí? Y vamos a conocer entonces las características sociales. Así que a modo de presentación y rápido para que ustedes no se aburran, en el siglo I las actividades económicas que habían eran la agricultura, la pesca, la ganadería y el comercio, era el modo en que vivía la gente, en el intercambio de las cosas que producían de la tierra, la pesca, por ejemplo, de lo que pescaban, de los animales que criaban y consumían después. Y con todo esto surge el comercio y hay diferentes actividades comerciales en la época, ¿bien? Vale, ¿me pasás a la próxima? Sí, ahí va la siguiente. La próxima diapositiva, vamos a ver las características. Ahí va. Vamos, las clases sociales de la época. Como en todo tiempo hay diferentes clases sociales en todas sociedades, entonces, bueno, en ese momento, en el siglo I, se marcaban las 3 clases sociales, ¿sí? La clase alta, que en esa clase alta se reunían los emperadores, la gente que cobraba los impuestos, y los aristócratas sacerdotales, que más adelante vamos a ver quiénes son, ¿sí? En una clase media estaban las personas que se dedicaban al comercio, a los que eran artesanos, grandes artesanos y grandes comerciantes, ¿bien? Y la clase social más baja eran los obreros, los comercios pequeños, ¿sí? Los artesanos que eran más pequeños, ¿sí? Y gran parte de la población judía. Es importante que entendamos que estamos trabajando o viendo, conociendo, mejor dicho, una parte de la población mundial del siglo I, ¿sí? O sea, estamos en el siglo I, pero en una partecita del mundo, ¿sí? ¿Seguimos, vale? ¿Una más? Sí, y ahí nada más agregarles una cosa, esto que dice la profe, porque se acuerdan que nosotros a quien vamos a estudiar como uno de los roles importantes era María de Nazaret. Entonces por eso nos hemos concentrado en el lugar de donde ella es, que es la,
la porción del pueblo de Israel o el pueblo judío que llamamos. Pero hay dos cosas, para que nos queden más o menos claras. Ahí en las clases sociales aparecen los aristócratas sacerdotales. Eso tiene que ver con, acuérdense que la Iglesia Católica no existía en ese tiempo. Estaban el gran Imperio Romano como gran fuerza que también tenía sacerdotes su religión, pero era una religión politeísta, y en la religión judía tenían sacerdotes o sumos sacerdotes, pero respondían al judaísmo, ¿no? Entonces son religiones diferentes y son como dos grandes bloques para que tengamos en cuenta al mirar estas clases, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿no? ¿Están todas? Sí. Bien, ahí está, seguimos. Bueno. Sí. Entonces pasamos por la economía, por la sociedad y sus niveles de sus estratos sociales, y ahora viene la política. Bien. En la clase política, bueno, vamos a ver el tema que esta parte donde estamos estudiando era una colonia romana, ¿sí? Donde habían los que gobernaban esa colonia romana, eran los procuradores romanos, a modo de ejemplo, y que ustedes pueden haber escuchado, estaba Pilatos y Herodes, ¿sí? Que eran los procuradores romanos de ese momento en donde nosotros nos estamos ubicando, ¿sí? Después está el Sanedrín, que es la máxima autoridad política y religiosa de Israel, dirigida por un sumo sacerdote, que eso siempre le pido a la Vale que lo explique un poquito mejor. Profe, ¿Sí? le hago una pregunta, ¿qué son procuradores? Procuradores eran como los gobernantes, los gobernadores que habían en esa época, ¿bien? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguna vio la Pasión? Yo ayer también la traje a que viéramos esto. ¿Alguno vio la película La Pasión? Sí, sí. Sí. Bueno, es como que yo lo que quiero es que ustedes se ubiquen en ese tiempo, ¿sí? Todas estas características es de la sociedad de ese tiempo, de lo que pasa, digamos, está muy bien recreada la película. Debe haber variado seguramente en muchas cosas, pero ese es el tiempo que estamos estudiando o que estamos viendo. Estamos como pintando un cuadro para que ustedes se ubiquen en ese tiempo y en ese espacio, ¿bien? Entonces, los procuradores romanos eran como los que gobernaban, los que representaban el Imperio Romano en esa zona, ¿sí? Vale, ¿vos nos escuchás? Me parece que no. A ver. Bueno, vamos a ver. Se me está cortando mucho internet. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? Ahora no, pero recién Ahora lo vuelvo a veíamos. intentar, a ver. Bueno, Okay. voy a compartirla de vuelta porque en un momento les dejé de escuchar, por eso me fui. Seguimos. Ahí vale, si nos escuchás, yo creo que te ¿Ahí veo en la medio- pantalla ahí? Y ahora sí la vemos. Si nos podías explicar bien lo que Bien. era el Sanedrín. Eso. El Sanedrín sería como... era como era un consejo, digamos, ¿no? Que estaba el sumo sacerdote, que era como no quisiera usar la palabra presidente, pero para compararles ustedes, sería como la máxima autoridad del Estado, y a la vez era la máxima autoridad religiosa. En el pueblo judío, digamos, el sumo sacerdote tenía como esa doble función, ¿sí? La religión y la política iban como de la mano. También en el Imperio Romano. El Imperio Romano era la máxima autoridad, el emperador, y a la vez era la máxima autoridad de su religión, que era politeísta, ¿no?
Entonces, el máximo Sanedrín era como un consejo consultivo, por decirlo de alguna manera, que tenían la autoridad política y religiosa, ¿sí? Había un sumo sacerdote que era el que como que coordinaba todo, y a la vez de gobernar y de dirigir la religión, también como que asumían todo lo que para nosotros tiene el poder judicial, ¿no? Juzgaba los delitos y demás. Acá hay un dato que es interesante, que recién me parece que lo dijo la profe. La profe Jimé dijo, por ejemplo, no sé si ustedes han visto Moisés, bueno, no, Moisés no sería. Si han estado viendo algo de la novela de Jesús, ahí se ve bien, digamos, cómo era la sociedad de ese tiempo, está como recreado, digamos, ¿no? Pero nos acerca con la imaginación a lo que fue esa época, ¿no? Entonces ahí podemos ver esto, ¿no? Cómo aparecen los sacerdotes, quiénes son los romanos. Lo que no tenemos que olvidarnos es que Israel era un pequeño pueblo y el Imperio Romano ya tenía ocupada casi toda Europa y parte de Asia, y había ocupado el pueblo judío. Lo que los romanos hacían era adueñarse de la tierra, pero los dejó tener a los judíos su propia religión. No les impusieron la religión romana, ¿sí? Pero se habían adueñado del territorio. ¿Se entiende? Estaban como superpuestos. Estaba el Imperio Romano gobernaba todo y este Sanedrín seguía con la normativa religiosa, de alguna manera, y ejerciendo esta autoridad sobre el pueblo, pero no podían superar a el Imperio Romano, no eran libres. ¿Más o menos ahí soy más clara? Sí. Bien, ahí va. Compartimos Sí, la que profe. sigue. Esperen que se traba un poquito mi máquina. Bueno, acá en esta parte vamos a ver lo religioso. Ahí está. Bien, que lo religioso, hay algo, la hermana Valeria comentó, ¿sí? Que todos los aspectos económicos, sociales y políticos, ¿sí? O sea, todo lo que abarcaba el tema de la sociedad, al tema de la política y al tema económico, lo manejaba a cierto punto, o a la totalidad, la religión judía, ¿sí? Los judíos tenían el templo, que era el centro donde alrededor del templo se hacía el centro comercial o de intercambio de bienes monetarios más grande, ¿bien? Y después tenían otro lugar que era la sinagoga, que era el lugar donde los judíos se reúnen para la oración, ¿sí? Era su lugar de oración. Vale, yo no sé si vos querés ampliar un poquito más del templo y la sinagoga. Bien, el templo sería en comparación, digamos, como un centro religioso enorme, como sería para nosotros hoy ir a Roma, al Vaticano, ¿sí? El templo estaba ubicado en Jerusalén, era inmenso, dicen, era enorme, enorme. Y toda la gente de todos los pueblos judíos iban al templo, sobre todo en fiestas especiales, pero era una cosa muy grande. Y alrededor del templo se armaban como los kioscos, digamos, de venta. Entonces, a la vuelta del templo se reunían todos los comerciantes, vendían animales, comida, artesanías, ¿vieron? Y se llenaba, había puestos que intercambiaban plata, porque como venían de otros pueblos tenían que intercambiar, hacían trueques, ¿sí? Eso era como el gran templo judío, por eso se entiende cuando Jesús se enoja, vieron que los echa a todos los vendedores del templo. No estaban dentro del templo, sino que estaban alrededor, pero hacían como tanto ruido y como que la gente iba por otras cosas y no como a encontrarse con Dios, ¿no? Y la sinagoga sigue siendo un templo, pero pequeño, que estaban en cada uno de los pueblos. Las sinagogas son como si fuesen para nosotros capillas o nuestras parroquias, digamos, como templos más pequeños, y que acompañaba a la gente en cada uno de sus lugares.
¿sí? Más o menos así para ubicarnos, ¿no? Está. Paso a la otra diapositiva. Cuando contás, Vale, a las chicas también les cuento, cuando vos contás esto de la sinagoga y del templo, yo me acuerdo de las fiestas patronales, cuando hay acá en las parroquias, que hacen las fiestas patronales, y afuera ponen, por ejemplo, la fiesta de Santa Lucía, afuera ponen todo lo que es puestos, ranchos, hacen fiestas, Claro. cosas. Lo que Jesús se enojaba en el templo es que la gente se olvidaba de que eso era un lugar de encuentro con Dios. Y Claro. lo único que importaba era la plata, diríamos, ¿no? Entonces por eso Jesús fue un día y se enojó y les tiró todo. Que debe si vieron la novela, ahí aparece cuando hace eso Jesús, y se enoja y les dice, salgan de aquí, ladrones, esta es la casa de mi padre, y no utilicen la casa de mi padre para el comercio, digamos, ¿no? Algo así les dice Jesús. Pero bueno, sí se entiende. Para nosotros también, no sé si han ido, suponete, bueno, en la difunta Correo también pasa, no sé si han ido alguna vez a alguna fiesta, que la gente se pone alrededor y pone ventas y demás, ¿no? O si te vas a Luján o si vas a algún lugar así, siempre hay gente vendiendo, diríamos, ¿no? Sí, ahí las chicas me dicen que se escucha muy despacito, ahí no sé si vos... ¿A mí se me escucha despacito? A ver. No, ahí se escucha bien. Hace un ratito se escuchaba medio bajito. Ah, bien. ¿Sabés que sí? Puede haber sido cuando mi internet estaba medio flojito. Ahí me parece que mejoró. Sí, ahí se te escucha bien, Vale, a vos. Bueno, y ahora, si vemos, si ya estamos más ubicadas en el tiempo y en el espacio, y vemos la característica de la comunicación, ¿sí? Vemos a la comunicación en ese tiempo, podemos detallar o especificar que la comunicación era más que nada verbal, ¿sí? O sea, la oralidad, la comunicación oral era bueno, como es en todos los tiempos, una de las más fuertes de ese momento, ¿sí? Porque las otras técnicas de comunicación o modos de comunicación, mejor dicho, no eran tan fuertes. Se salió la pantalla, pero sigo, si no vale. Ahí sigo porque había una de las chicas entrando. Ah, bien, perfecto. Bueno, también en ese momento podemos destacar que habían muchos mensajes icónicos, ¿sí? ¿Por qué icónicos? Porque eran imágenes gráficas que representaban algo, ¿sí? A través de esas imágenes icónicas se comunicaba a la gente. Y en ese momento también empezó a surgir el tema de la comunicación gráfica, ya que apareció el papiro y el papel, ¿bien? Se escribían los mensajes en papiro, en papel, en piedra, en cuero, ¿sí? Y algo que me estaba olvidando, que en ese tiempo era muy característico los mensajes orales, estos que les dije en el primer ítem, que lo enviaran personas que se encargaban de enviar mensajes. Por ejemplo, yo le quería mandar un mensaje a Antonella y alguien se encargaba de llevar ese mensaje de donde yo estaba a Antonella, que por ejemplo estaba en Mendoza. ¿Bien? Y cuando los mensajes, esas personas eran personas como que se capacitaban para hacer eso porque tenían que tener mucha memoria, tenían que ser muy objetivos, no tenían que ir, emitir el mensaje y nada más, ¿sí? Y cuando el mensaje era muy importante o privado, se enviaban mensajes con código, ¿sí? Antonella y yo sabíamos un cierto código y esa persona solamente se encargaba de transmitir ese mensaje codificado. Yo lo enviaba y Antonella lo sabía descifrar, por ejemplo, ¿bien? Y con respecto al papel, al cuero, a los metales, que se enviaban mensajes a través de estos materiales,
era la clase social tal vez más alta, la que era la que podía acceder a ese tipo de mensajería, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, así era la comunicación en ese momento. ¿Me pasás una más, vale? Sí, claro, ahí va. Ahí te toca a vos. ¿Estás? Sí, sí, es la diapo que te toca a vos del rol de... Bien, perdón. Bueno, nosotras aquí quisimos tomar, vieron que uno de los objetivos de esta unión de las materias es también ver cómo va evolucionando el rol de la mujer y en los distintos siglos. Y acá nosotros podemos ver que hay como diferentes modos de verla a la mujer en el Imperio Romano y en el pueblo judío. Acá decimos, cuando decimos judío se le dice, judío es porque una de las provincias es Judea, ¿sí? Pero también es, la nación es Israel y la cultura es hebraica, hebrea. Entonces cuando digo judío, hebreo o israelita, estoy diciendo que es del mismo lugar, ¿saben? Para que más o menos nos ubiquemos. Y el Imperio Romano, como cada uno, cada cultura, la ubica a la mujer en un lugar diferente. En el Imperio Romano, la mujer ocupa un lugar destacado. Es comparada como con otras sociedades antiguas, ¿no? Como en Grecia, como en Atenas, ¿no? A la mujer se la ubica como en el lugar de la gran matrona o prostituta, o la sacerdotisa o emperatriz. Ocupan como esos roles como grandes en la sociedad, pero al mismo tiempo era considerada inferior según las leyes y permanecía siempre como un menor, es decir, jurídicamente igual que un niño. Era, vuelvo a decir entonces, la mujer, era importante y se la ubicaba como en lugares donde se la admiraba, ¿no? Qué sé yo. La matrona podría ser una mujer que tuvo muchos hijos, muy famosa, ¿no? O la prostituta es la mujer más bella, la más atractiva, la más sensual, ¿no? Y también tenían las sacerdotisas, que eran también, tenían como roles importantes, o la emperatriz, la esposa del emperador, pero jurídicamente hablando, eran menor que el varón y tenían los derechos de un niño, es decir, no poseían nada, no tenían ni valor ni por la tierra, no tenían posesiones, ¿sí? Y imagínense, menos tenían una voz para algo social o político, no eran consideradas importantes, ¿no? Y por el lado de la cultura hebrea, la mujer, la cultura hebrea es patriarcal. ¿Qué significa eso? Que todo se concentra alrededor del padre de familia. El padre es lo fundamental y después alrededor de este padre se reúnen los hijos y los hijos de los hijos que son los nietos y entonces se hace una gran familia siempre en torno a un padre, ¿sí? Entonces la mujer ocupa una posición subordinada al varón y que debe sujetarse siempre a la autoridad del padre. Si el padre muere, la autoridad la tiene el marido, ¿sí? Entonces pasa del padre al esposo la autoridad. La mujer no tiene eh, eso, no tiene como valor en sí misma, siempre depende del varón. La mujer no tiene valor por sí misma, sino por el varón. No sé si sabían eso, pero, por ejemplo, las mujeres que enviudaban eran consideradas las mujeres más pobres, porque quedaban sin pertenencias, porque no tenían marido, y peor si no tuvieron hijos, es decir, quedaban totalmente desprovistas de todo. Si, por ejemplo, una mujer enviudaba pero tenía hijos, su hijo pasaba a ser como
la madre pasaba a ser como propiedad del hijo, ¿no? Entonces la mujer siempre estaba subordinada al varón en una relación, o de parentesco, o en este caso matrimonial. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, Sí, profe. muy bien. Y en esta última diapositiva queríamos como ver, esperen que se traba de vez en cuando mi máquina. Ahí está. Y acá nos queríamos concentrar en una de las mujeres que más conocemos de ese siglo y que tiene que ver más también con nuestra fe, ¿no? Que es María de Nazaret, que tenemos algunos datos de ella, ¿no? Algunos datos es que nace en el siglo I antes de Cristo. Recuerden que la línea histórica convencional es a partir del nacimiento de Jesús, se cuenta el año 0 y recién siguen subiendo los años. O sea que María nació unos cuantos años antes que Jesús, por eso decimos en el siglo I antes de Cristo. Se calcula que María se debe haber casado y debe haber tenido a Jesús alrededor de los 14, 15 o 16 años, que más o menos era la edad en la que se casaban las mujeres de su tiempo. Bueno, lo que se logró conocer a través de la tradición cristiana es que los padres de María son Joaquín y Ana, y que María se casa con José, que es de la familia de David. Sabemos que José era carpintero, entonces pasa de la autoridad de su papá, Joaquín, a ser la esposa de José. Acuérdense siempre de este vínculo que hay de la mujer al varón. Bueno, sabemos que es la madre de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, y lo que también sabemos de María, que nos parece tan importante, es que es parte de la primera comunidad cristiana. Porque Jesús, cuando arma la comunidad de los apóstoles, María era viuda. Entonces, suponemos que María nunca se separó de Jesús, siempre estaba con él en las reuniones, en todo lo que Jesús hacía, en los milagros. Es decir, que María vivía con Jesús y sus discípulos. Por eso decimos que era parte de esta primera comunidad cristiana. Y suponemos que al morir Jesús, y esta realidad de las mujeres viudas y sin ningún varón que se haga cargo de ellas, alguno de los apóstoles se debe haber hecho cargo de ella, ¿no? Es muy interesante eso, pensar la María siempre unida a la misión de Jesús. Y después el otro dato que tenemos es que cuando el Espíritu Santo llega a la comunidad de los apóstoles, María está presente. Y ese es el día en que, como iglesia, reconocemos que cuando viene el Espíritu Santo, inicia la iglesia católica, diríamos, ¿no? Porque la fuerza del Espíritu hace que los apóstoles se animen a salir a anunciar a Jesús. Bueno, a María se la reconoce madre de la iglesia por estar ahí en ese momento en que llega el Espíritu también. Bueno, en todo esto María tiene un gran rol de comunicar, de transmitir, de este contenido que es de fe también, ¿no? Imagínense una mujer que siendo la mamá de Jesús, también lo anuncia a él, ¿no? No sé, Jimé, si querés decir algo aquí. Sí, bueno, nosotros elegimos a María, si bien, porque yo creo que para todos nosotras que estamos en el colegio y en nuestra vida misma, ¿no? María es una imagen muy fuerte en la fe nuestra, ¿no? Y ella siempre comunicó en todo momento, comunicó la esperanza, comunicó, nos emitió mensajes desde el primer momento que ella aparece en la historia hasta el día de hoy, ¿sí? Ella fue un sostén de Jesús, Jesús se sostuvo en su madre, fue su mamá, y fue el sostén de los apóstoles. Ella es la que, no solamente el sostén emocional, sino comunicacional, fue una mujer muy fuerte en la historia primera, ¿sí?
Entonces, es por esto que nosotros elegimos o seleccionamos a María como mujer, bien, para conocer cómo era el rol de la mujer en ese momento, bien, cómo la mujer comunicaba también en ese momento, y lo que queremos hacer ahora es que ustedes realicen un trabajito práctico reflexionando algunas cositas de lo que hemos visto, y que ustedes elaboren una actividad en donde puedan manifestar lo que ustedes ven también, ¿sí? Vale, ¿vos tenés ahí a mano el trabajito? Sí, estaba buscándolo y acá vuelvo a compartir pantalla. El trabajo tiene 3 puntos y ahí vamos a ir explicándolo cada uno para que ustedes también puedan orientarse al realizarlo. Ahí va. Este también se lo vamos a mandar por el grupo, ¿saben? Este se los mandamos enseguida. Bueno, como todos los trabajos tienen encabezado de estimadas alumnas, como lo planteamos la semana anterior, desde ahora comenzamos a transitar este periodo de manera conjunta las materias cultura y comunicación y formación cristiana. Ya vimos un pasito la clase anterior presentando el contenido y objetivos que tendremos las materias en conjunto, repasando los conceptos fundamentales para poder avanzar, ¿sí? Los trabajos que realicemos de ahora en más los van a enviar al mail mío, ¿sí? gmail.com@hotmail, que es donde ustedes han estado enviando ya los trabajos. No se olviden de poner los nombres, ¿sí? Porque muchos se olvidan del nombre y del curso. Bueno, y si vamos bajando, ¿sí? Hay un texto, ¿sí? Que es un resumen de lo que hemos visto en las diapositivas recién, en donde habla todo lo que hemos venido viendo, lo histórico, lo cultural, lo social, lo económico, lo comunicacional, ¿sí? Habla del rol de la mujer, cómo era la mujer, cómo vivían las mujeres en ese momento, ¿bien? Y al último está el trabajo práctico, ¿sí? El punto 1 del trabajo práctico, lo único que tienen que hacer es reflexionar, o sea, pensar, analizar, dimensionar, ¿sí? Y las preguntas que yo les hago para que ustedes reflexionen, o que le hacemos, ¿cómo serían los puestos comerciales en la época? ¿Sí? ¿Qué alimentos se consumían en la época? O sea, ¿ustedes qué creen que se consumía en la época? ¿Cómo eran las clases sociales y cómo era la comunicación en las clases sociales? ¿Cómo se lo imaginan ustedes, sí? ¿Cómo se imaginan un evento social? ¿Qué evento social ustedes conocen de esa época, sí? ¿Cómo se la trataba a la mujer, sí? Que la mujer en esa época tenía la libertad que nosotras tenemos hoy, por ejemplo. ¿Podían hacer lo que nosotros hacemos hoy? Bien. ¿Qué mensajes fueron emitidos en aquella época y que al día de hoy todavía los conocemos y los vivimos? Bien. Foros de los medios de comunicación que se detallan en el texto. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿De qué otra manera se pueden haber comunicado las personas en ese momento? ¿Bien? Entonces, ese es el punto 1. Solamente reflexionar, aunque sea escribirlo, pensar, ¿bien? Analizar, reflexionar. Si les sale alguna duda, alguna inquietud, investigar, ¿sí? Y el punto 2 se los explica la hermana Valeria. Bien, mira, el punto 2, ¿qué vamos a hacer? ¿Vieron los evangelios? Los textos de los evangelios son textos del siglo I. Entonces hemos elegido un capítulo del Evangelio de San Juan donde la protagonista es María. Entonces verán que yo le he puesto ahí el Evangelio de San Juan, capítulo 2, y tiene los numeritos al lado que son los versículos, por si ustedes quieren compararlo después en alguno de sus Biblias. El texto que hemos elegido es el que se conoce como las bodas de Caná,
¿sí? Se los cuento rápido porque hay palabras o frasecitas que yo he puesto en negrita que son alguna pregunta para pensar, para reflexionar, para volver a escribir. Ahora sí vamos a escribir, si quieren, dentro de esos cuadritos. Si les resulta pequeño el lugar, lo hacen aparte, me ponen la pregunta y desarrollan las respuestas ahí. Mira, dice que había, que se desarrollaba una boda en Caná de Galilea, o sea que es un pueblo, del pueblo de Israel, y esta boda ya llevaba 3 días. Imagínense ustedes cómo se celebraba, imagínense, genial. Y dice que estaba la madre de Jesús y también había sido invitado Jesús y sus discípulos. Acá para que tengamos en cuenta, Jesús todavía no había iniciado la vida pública, le decimos. La gente no lo conocía tanto. En el capítulo anterior, digamos, Jesús recién había sido bautizado, digamos, por Juan el Bautista. O sea que tenía un par de discípulos, pero todavía no tenía los 12 discípulos, ¿no? Bueno, más o menos como para imaginar la escena. Pero estaban todos invitados, Jesús también estaba en la fiesta. Imagínense, estas fiestas eran largas. Ah, no, estoy leyendo mal. Dice, 3 días después celebraban. Bueno, no, es un hecho que pasó antes, bien. Pero las fiestas sí eran largas, duraban más de 3 días, duraban hasta una semana algunas, ¿no? Y dice que en un momento María se da cuenta que faltaba vino. Y entonces se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Miren cómo le contesta Jesús en el número 4. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. O sea que Jesús queda como desconcertado. Mamá, cortala, como que dijéramos hoy. ¿Qué te pasa? ¿Qué me venía a decir a mí que no tienen vino, que se hagan cargo ellos? Sin embargo, como María sabía que Jesús podía solucionar el problema, le vuelve a decir, se da vuelta, se ve que lo ha mirado nomás a Jesús, yo me imagino que solo lo miró, y le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Bueno, y les dejo para que ustedes sigan leyendo el relato, ¿no? Este es considerado uno de los milagros más importantes también en la vida de Jesús, ¿no? Entonces acá tengo 5 cuadritos. En el primero, fíjense que está señalado en negrito la madre de Jesús. Y la pregunta es, ¿quién era la madre de Jesús? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué sabes de ella? Está señalada la palabra bodas. Entonces, ¿qué significaba, según todo lo que ustedes leyeron antes, qué significaba para la mujer de esa época estar casada? Después, en la expresión que dice, no tienen, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, y ahí viene una pregunta. ¿Por qué María se involucra en este tema? ¿Por qué le dice a Jesús eso? Después, en el pedacito que decimos, hagan lo que Él les diga, aquí viene otra pregunta. ¿Por qué María dice esto? ¿Qué querrá decir con esa expresión? ¿Es solo para ese momento de las bodas de Caná o será para la vida de cada uno de nosotros? Vamos a llamar mamá de Jesús en este contexto. Muy bien, ese es el punto 2, que ahí sí hay que pensar, imaginar, reflexionar, ¿no? Y también escribir. Y el punto 3. ¿Alguien habló, puede ser? ¿Alguien dijo, profe? No. Yo, profe. Ah, no escuché. Ceci. Sí. Mire, este práctico lo ha mandado ya al grupo. No, lo estamos trabajando todavía no. ahora y ya lo vamos a enviar. Ah, bien, gracias. Gracias, es que me conecté a último momento. Bueno, Ceci, ahí te explicamos cualquier duda. El punto 3, ¿sí? Con todo lo que hemos visto, hemos leído, hemos reflexionado, ¿bien? Tenemos que realizar
un texto, ¿sí? Que tenga 4 párrafos y que como mínimo cada párrafo tenga 4 renglones, ¿sí? En donde el título de ese texto sea María, mujer comunicadora. Bien. El texto lo que pretende es que, más allá de lo que ustedes han leído todo, escriban, ¿sí? Produzcan un texto, confeccionen lo que para ustedes es María como mujer comunicadora, ¿sí? Con todo lo que han leído, ustedes dan, con toda la lectura que tienen, todo el material, han visto dónde ha vivido María, dónde, cómo era el contexto donde ella estaba, donde vivió, donde nació, cómo era la realidad social, cómo era la realidad económica, ¿sí? Entonces, ahí Flor ya te respondo. Entonces, el texto, ¿sí? Tiene que trabajar esto de María como una mujer que comunica, ¿sí? Flor, cuando nos referimos a alguien, más allá de María o quien sea, que es comunicadora, quiere decir que emite mensajes, ¿sí? Que comunica, que emite mensajes a la comunidad, a la sociedad, ¿sí? En este caso hemos trabajado a María, porque en este trabajo vamos a ver el siglo I, María de Nazaret, la mamá de Jesús, ¿sí? La mujer que estuvo al lado de Jesús en toda su vida, ¿bien? Entonces la vamos a ver a ella, ahora todo lo que hemos visto, Flor, es dónde vivió, cómo vivían en esa época, todas las restricciones que tenían, la libertad, era como, por eso es muy importante que ustedes hagan el punto 1, que reflexionen mucho y que si quieren investiguen ustedes también por su lado, ¿bien? El tema de la mujer, por ejemplo, las mujeres de esa época eran como somos nosotras ahora, ¿bien? Tenían la libertad que tenemos nosotras, podían hacer todo lo que nosotros hacemos hoy, ¿bien? Ahí en el texto que está en el trabajo, y la hermana Valeria se los ha explicado, cómo la mujer nacía, dependía de su papá, ¿bien? Si su papá fallecía, dependía de sus hermanos, si se casaba, dependía de su marido, ¿bien? O sea, no, era otra realidad, era otro momento de la sociedad en donde las realidades eran totalmente diferentes a las que vivimos hoy, ¿bien? Entonces, bueno, con todo lo que nosotros le hemos abastecido a ustedes de información, es que tienen que realizar este texto, bien, de 4 párrafos, que no tenga menos de 4 renglones cada párrafo, y ustedes puedan volcar todo lo que a ustedes le nace, viendo a María como una mujer que comunica. ¿Lo entienden? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, hasta aquí llegamos nosotras. Este sería como el contenido de este bloque que nos va a llevar como 2 semanas casi, 15 días, más o menos. Bien. Este trabajo, chicas, lo tienen que presentar el viernes, hasta el viernes, digamos. Si lo hacen antes, lo envían hasta el viernes 4 de septiembre, ¿sí? No se dejen estar para que no se les acumulen trabajos, así que hasta el día 4 de septiembre tienen tiempo de presentarlo, ¿bien? Las que no presentaron lo que tenían que presentar hasta ayer, por favor, preséntenlo también, ¿sí? Y la idea es que el día 9 nos encontraríamos de nuevo, así en una reunión virtual, para explicarles el segundo gran núcleo y ahí volver a dar algún otro trabajo que podamos desarrollar en ese tiempo. Ahora ya arrancamos con los profes tutores, entonces si ustedes en algún momento necesitan ayuda de esos profes, les pueden compartir todo, el documento, yo ya voy a subir todo al grupo, el Power, el documento o el video. Las 3 cosas van a quedar en el grupo
para que ustedes dispongan de eso para poder desarrollar la guía, ¿saben? Bueno, eso sería todo por hoy. Si quieren pongan sus cámaras, sacamos una foto y nos vamos. Y les agradecemos este rato compartido. Sí, muchas gracias. Ahí está Flor. Antonia. Ahí está. Ceci, ¿te podés poner tu cámara? Anto también. Cari. Bueno, y la saco si no. 1, 2, 3, sonreímos. Ahí está. Ay, la Sofi se nos fue. Ah, pucha, se nos Y la fue. Sofi la otra vez también creo que se nos fue. Sí, se nos fue antes de tiempo. Bueno, ahí está, saco la foto. Ahí está, muchas gracias. Ahí la subo al grupo. Todo por hoy, pequeñas. Nos vemos pronto. Seguimos por el grupo, chicas. Beso grande. Cuídense mucho. Cualquier cosa nos avisan, nos llaman, nos mandan un mensaje, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, gracias. Cuídense. Genial. Chao. Profe. Chao, profe. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós. Voy a pasar el... Che, vale, se me ocurrió algo así en el momento. Espera que apago, salgo de la cámara, así va la grabación. Jime, ¿estás?